Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio. El día de hoy tenemos otro video aunado a que quiero recordarles para qué se creó este espacio. Este espacio es para poder abordar ciertos temas un poquito más emocionales, más vivenciales de qué es convivir con una enfermedad reumática en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tanto como familiares, amigos y el mismo paciente nos enfocamos mucho en cuestiones fisiológicas, como es el tratamiento, en buscar algún otro especialista. Nos enfocamos muchísimo en ese aspecto y olvidamos que somos seres que estamos compuestos por un montón de determinantes y características, ¿no? En este caso, pues también pues tu proceso de salud de enfermedad afecta en cómo te puedes relacionar con los demás, cómo te sientes, ¿no? Sobre todo en aquellos picos como de dolor, que es cuando se hace más evidente que te sientes mal y que estás pasando por un proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, en este espacio lo que queremos es eso, poder abordar estas cuestiones o estos temas, estas cositas que pasamos pues de largo o a veces no queremos platicarlas porque por cierta, no tabús, sino como ciertas barreras sociales que hemos creado, ¿no? A veces pensamos que si hablamos de cómo nos sentimos ante alguna situación, sentimos que podemos como dañar a la otra persona o que nos estamos metiendo mucho. Pero no, también es importante y yo creo que cada persona pues es diferente y es única en el sentido de que tú conociendo a la persona sabes cómo puedes intervenir y en qué cuestiones sabes que ahí no porque la persona como que es más sensible o es un tema que todavía no he trabajado. Por eso el día de hoy vamos a platicar un poquito más de esas cuestiones. En la semana estuve platicando con familiares y amigos porque también quisiera evidenciar que todo nuestro contexto social se involucra en el proceso salud de enfermedad. No somos personas que estamos aisladas de todo, ¿no? Tampoco nos enfocamos nosotros como pacientes o el doctor, pues en nuestros familiares, ¿no? Porque también, o sea, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me diagnosticaron, yo no tenía idea de que era una enfermedad reumática y mi familia tampoco, o sea, fue para nosotros todo nuevo y fue como en una readaptación a las circunstancias y educación de cómo sobrellevar esta situación, ¿no? Y pues también para los familiares es diferente, pero sí hay un cambio, sí hay un proceso de aceptación y también es importante como enfocarnos tanto nosotros como pacientes y como contexto social, como enfocarnos también en los familiares, cuidadores, amigos, etcétera, ¿no? Es por eso que esta semana me di a la tarea de preguntarle como amigos a mis familiares qué les gustaría saber o sobre la enfermedad o sobre mí cuando me siento mal, no sé, alguna duda, no sé, alguna incertidumbre que por alguna cuestión meramente pues de no saber cómo acercarse o tener el miedo de cómo vaya yo a reaccionar, pues que mejor no me hicieron esa pregunta o la dieron por sentada o simplemente pues la dejaron pasar, ¿no? Y curiosamente casi todas las personas llegaron a una misma cuestionamiento, que se las voy a poner por aquí. Me cuestionaban mucho el qué podemos hacer cuando te sientes mal, ¿no? Yo como paciente, cuando he tenido cuadros de dolor muy fuertes y de una forma como constante, o sea, ya sean días, semanas, meses, mi estado de humor cambia mucho y yo en lo personal me suelo como a irritar mucho y sí suelo ser como muy, como muy cortante, a lo mejor a veces sí como muy agresiva en mis respuestas y todo. Entonces también creo que
el cómo reaccionemos ante las circunstancias o ante las preguntas o ante la sintomatología va muy de la mano con el proceso de aceptación. Si es un paciente que no ha aceptado su proceso, que no ha aceptado que es una persona que tiene que va a convivir toda la vida con alguna enfermedad reumática, que de alguna manera va a modificar su estilo de vida, no lo va a cambiar, porque yo siempre digo, o sea, podemos hacer todo lo que hacíamos antes, pero adaptado a tus condiciones actuales, ¿no? Entonces, pero sí es algo que va a conllevar muchos cambios en muchas situaciones, ¿no? Entonces, si el paciente no ha aceptado todo eso, esas circunstancias, va a ser muy complicado que pueda haber como mucha plática o conversación de del mismo contexto, o sea, de la enfermedad en sí, en cómo poder ayudarla. Depende mucho de eso. Les digo, si sus familiares o amigos no han pasado por un proceso de duelo, de la pérdida de la salud, es muy complicado que ustedes puedan acercarse. Yo creo que lo más valioso para nosotros es saber que están ustedes ahí y que sí se diga constantemente, oye, ¿sabes qué? Estoy aquí en lo que te pueda ayudar. No sé, ¿quieres que vayamos con algún otro autor? ¿O qué sueles hacer cuando te sientes así? ¿Puedo hacer eso? No sé, o sea, simplemente como sentir esa calidez es como muy significativo, ¿no? También eso, o sea, que los amigos y los familiares se quiten esa responsabilidad de los hombros, ¿sabes? Porque me llamó mucho la atención que todos es cómo te podemos ayudar. El cómo te podemos ayudar, ya hay implícito una sensación de responsabilidad de que yo tengo que hacer algo para que tú te sientas bien. Y va con esa responsabilidad y evidentemente pues con el cariño y el aprecio que le tienes a la persona, pero también entender ustedes como amigos y pacientes que si la persona no quiere ser ayudada, es mejor que ustedes, ¿sabes qué? Ustedes mismos tengan como este proceso, yo ya hice lo que podía, él sabe o ella sabe que yo voy a estar para él, pero en este momento no me necesita. Y el alejarme o darle su espacio es ayudar. Bueno, ¿en qué hacer? Y a veces yo siento que hay como falta de comunicación entre el paciente y los amigos y los familiares, ¿sabes? Porque, bueno, a mí me ha pasado en ciertas circunstancias en las que yo me siento mal y, y las personas que están a mi alrededor se desviven por ayudarme y decir, ¿sabes qué? Pues hacemos esto, ¿sabes qué? Te compramos esto, o te llevamos a tal doctor, o hacemos aquello. Se desgasta, ¿no? Y es padre, o sea, es padre sentir como ese cariño, pero también a veces es agotador y se siente como mucha presión en el paciente. ¿Por qué? No sé, para ir al médico puede ser como muy agotador y puede darte, o sea, puede llevar mucha carga emocional, ¿sabes? No es porque no quiera ir porque soy irresponsable, no. Es porque no sé, ya lo ligamos a, pues, no sé, me va a dar medicina, luego tengo estudios o me puede dar malas noticias, no sé, un montón de situaciones que pueden pasar por la cabeza del paciente. Y yo creo que es muy importante la empatía, ¿no? Sabemos que no nos van a entender. ¿Por qué? Porque no están viviendo un proceso como el de nosotros, ¿sí? Pero se puede ser empático, ¿sí? ¿Sabes qué? Sé que te sientes mal, mmm, tanto física como emocionalmente. Es mucho con lo que estás lidiando. La verdad es que yo veo que es como muy agotador y que has intentado varias cosas, pero no te están funcionando. Pero quiero que sepas que si yo puedo apoyarte en algo, pues estoy aquí para ti. Que sepa que cuenta con ese apoyo sin sentir la presión de querer,
no sé, hacer eso no es lo mismo de, oye, no sé, he tenido mucho dolor esta semana. Ay, pues es que ¿por qué no te tomas tu medicamento? Ya te dije que fuéramos con otro doctor. Ay, investigué esta terapia buenísima y no has querido ir. Bueno, es porque no, o sea, repito, hay que ser empáticos. No sabemos por qué esa persona no ha querido ir a buscar otras opciones o simplemente ya sentirse abrumado. Yo en lo personal, por ejemplo, he probado un montón de medicamentos, he ido a diferentes terapias físicas, a rehabilitación, he ido a he ido con varios doctores y te puedo decir que no ha habido un momento como extenso en el que yo te puedo decir, ¿sabes qué? Mi enfermedad estuvo en remisión y no tuve ningún tipo de problemática. No, entonces para mí, por ejemplo, en algún momento sí llegó a ser agotador y ya como con un sentimiento a lo mejor de pesimismo en el sentido de ¿para qué? Ya probé esto y esto y esto y esto y no funcionó y está súper avalado y un montón de estudios y un montón de cosas, o sea, es como ya, si no me funcionó esto, dudo que me funcione eso. Era ya como un sentimiento de que nada me iba a funcionar y que no sé, ya de pesimismo de que ya no quería intentar hacer nada porque pues, no, nada me funcionaba, ¿no? Escuchar al paciente, la escucha activa es muy importante. Eh, no insistirle al paciente, ¿sabes? Es agotador, te digo, la persona generalmente está pasando por muchos problemas como todos, ¿no? Pero a veces es un desgaste emocional fuerte, o sea, no por nada hay muchos estudios que evidencian como la probabilidad que hay de las personas que padecen alguna patología reumática en poder presentar también problemas psicológicos o psiquiátricos, ansiedad, depresión, etcétera. ¿No? Es un proceso complicado, es un proceso, repito, de duelo desde mi punto de vista constante, ¿no? Por ejemplo, en mi caso que me diagnosticaron en la adolescencia, para mí, en lo personal, ha sido como la artritis pues en mi niñez, adolescencia, lo que yo tenía que enfrentar en aquel momento, que eran como más cuestiones, ¿cómo decirlo? Como de estigmatización. Después fue Citlali como mujer, Citlali como profesionista, y empezar a enfrentarme como a diferentes situaciones, para mí era como un duelo constante o una aceptación con, pues así es la vida, ¿no? Te vas a enfrentar a ciertas circunstancias que a lo mejor nunca te habías enfrentado y por eso no fue como algo que ya aceptaste antes. No sé si me explico, ¿no? También, por ejemplo, a veces en las circunstancias, en las cuestiones como sociales, cuando una persona tiene un cuadro como de dolor significativo, pues yo, por ejemplo, en lo personal llegué a cancelar eventos o ya como citas que tenía con amigos y demás. Y era mucho reproche y a veces no me gustaba como decir, ¿sabes qué? Pues es que no voy a ir porque me siento mal. Porque si decía eso, me hacían sentir como si fuese una excusa por no querer ir con ellos, ¿no? Entonces, llegó un momento en que yo cancelaba cosas, pero ya no daba explicaciones. Mejor tenía como mentirillas ahí, ¿sabes qué? Pues voy a acompañar a mi mamá a tal lado, o voy a hacer esto, o salió algo. Entonces, volvemos como a todas las cuestiones de empatía, pero también como a estas de las cuestiones sociales de poder ser flexibles y poder como proponer otras cosas en las que a lo mejor si me siento mal, pues no necesariamente tengo que estar encerrada en mi casa y hecha bolita en mi cama, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues hoy te sientes mal, ¿por qué no vemos películas aquí en tu casa? Te relaja. Bueno, evidentemente, pues preguntando al paciente si quiere compañía. Pero si quiere, tener esa flexibilidad y no hacerlo sentir mal, que sabes que por esto no lo hicimos.
siendo que el paciente también, o sea, cualquier persona, creo, pues puede tener esa flexibilidad, ¿no? No solamente por algún proceso de salud o enfermedad, sino que, no sé, ¿sabes qué? Ya no se me antoja ir a tal lado y prefiero, pues vamos. O sea, esa flexibilidad creo que siempre debe de existir en cualquier circunstancia.